es Mara Morales, estoy en la Dirección de Análisis e Información Académica. Somos una dirección que apoya el proceso de contratación de los profesores y profesoras de la universidad. A continuación les voy a presentar el proceso que debe de seguir un profesor o profesora para generar su expediente electrónico en la universidad. Si es la primera vez que imparte clase en la Ibero, debe de seguir los pasos marcados en color rojo. Si anteriormente ya había impartido clase en la universidad, debe de seguir los pasos en color azul. En este caso, si es la primera vez que imparte clase en la universidad, deberá digitalizar los siguientes documentos en formato PDF, JPG, JPG o PNG en un tamaño menor a 2 megabytes. Las imágenes de los documentos deben de ser legibles. Aquí se muestra un listado de los documentos que debe de cargar el profesor o profesora. De los documentos imprescindibles está acta de nacimiento, fotografía, RFC, CURP, comprobante de domicilio fiscal, que debe de ser no mayor a 3 meses de antigüedad, y este documento lo puede descargar del portal del SAT. Su INE por ambos lados. El pasaporte es opcional para los profesores o profesoras de nacionalidad mexicana, su currículum en PDF, y para el caso de estudios, si impartirá clase en TCU, el grado mínimo es licenciatura, y si imparte clase en licenciatura o posgrado, el grado mínimo debe de ser maestría. Para los estudios nacionales es importante entregar título y cédula de cada uno, y para los estudios en el extranjero, título y transcript o historial académico de cada uno. Para los probatorios de experiencia docente deben de contener la siguiente información: ser expedida en papel membretado de la institución con firma y sello, indicar que el profesor o profesora fungió como titular, los periodos en los que fueron impartidas las materias, la duración, las horas semanales o el periodo completo y el programa o nivel en el que se imparte la materia. En caso de que el profesor tenga algunos documentos de los mencionados a continuación, se le asignará un rango mayor. Lo invitamos a que consulte la tabla de rangos para que verifique qué documentos son los que tiene que entregar. Una vez que tiene digitalizados sus documentos, deberá ingresar a la siguiente liga, dar clic en obtener usuario y clave de acceso, registrar su correo electrónico y dar clic en registra email. Posteriormente, volver a ingresar a la liga y dar clic en acceso al sistema de selección académica, en el cual deberá de capturar su usuario y contraseña que le fue enviado por correo electrónico y dar clic en entrar. Una vez que haya ingresado al sistema de selección académica, encontrará un menú del lado izquierdo en donde tenemos los datos generales. Al dar clic ahí, nos va a aparecer esta pantalla donde deberá capturar toda la información que se le pide en este listado y dar guardar. Cuando usted dé guardar, le van a aparecer unos recuadros en la parte superior en los cuales deberá cargar su documento probatorio. En este caso es acta de nacimiento, fotografía, RFC, CURP, etc. Y posteriormente continuará llenando los demás rubros, que son estudios, materias, experiencia laboral, cursos impartidos actualmente, etcétera, de acuerdo a lo que cada profesor o profesora tengan en su currículum. En cuanto termine de llenar toda la información y cargar los documentos probatorios, deberá de dar un clic en enviar expediente y verificar que aparezca la notificación de que su expediente ha sido recibido exitosamente. En caso de que el profesor o profesora ya haya impartido clase en la Ibero, sería un reingreso y tenemos 2 pasos a seguir. Notificar a su coordinación que ya ha impartido clase anteriormente y solicitar que reactive su clave de profesor o profesora. Y 2, solicitar a la Dirección de Análisis e Información Académica, que es la DAIA, mediante un correo electrónico a su servidora Mara Morales, que habilite su expediente para que pueda actualizar su información, incluyendo en el texto una cuenta de correo electrónico en la que desea que se envíen las notificaciones de su proceso como reingreso. Una vez que la DAIA le notifique que ya tiene acceso al sistema, usted deberá ingresar a la siguiente liga, y si no tiene su número de usuario y contraseña, lo puede recuperar dando clic en olvidaste usuario y contraseña.
y el sistema en automático le enviará por correo su usuario y contraseña, el cual deberá registrar dando clic en acceso al sistema de selección académica. Una vez ingresando, se le mostrará la siguiente pantalla y en lo cual deberá actualizar la información que está capturada y verificar que los documentos que están cargados sean legibles y si no, eliminarlos y volver a cargar el documento correcto. Aquí le pedimos que actualice su comprobante de domicilio fiscal, que esta constancia que cargue en este rubro sea no mayor a 3 meses de antigüedad. A continuación, se presenta el listado de documentos que es la misma que habíamos visto anteriormente, con los documentos que debe de contener su expediente para que sea contratado. Aquí les muestro la tabla de rangos. El rango se asigna reglamentariamente a cada PCPD dependiendo de la experiencia docente que tenga cada uno. Se requieren 2 probatorios. Si el profesor no entrega los probatorios, no se considera. El rango más bajo es el C, luego sigue el B, A y AA. Para el rango C se requiere grado de maestría o superior y no requiere experiencia docente. Para el rango B se requiere maestría o grado superior y se requieren 6 semestres o periodos de experiencia docente. Para el rango A son 12 periodos de experiencia docente y haber producido trabajo que acredite su competencia académica o profesional. Aquí sí requerimos que cargue documentos en el rubro de experiencia profesional y en los rubros de cursos, diplomados. Y para el rango AA se requiere el grado de maestría o superior y 20 semestres impartidos en la Ibero. Y bueno, uno de los requisitos para ser rango A es haber sido contratado por lo menos en un periodo en el rango A. Y aquí les muestro una guía de las instancias académicas y el orden en el que se revisa cada expediente. El paso número 1 pues es la edición, cuando el profesor o profesora está cargando y capturando su información. Una vez que envía su expediente llega a la DAIA, donde hacemos una revisión y validación de los documentos. En caso de que falte algún documento, se los notificaremos por correo y el expediente se regresará nuevamente a edición. Si todo está bien, el expediente avanza y se va a consejo técnico, que es en la coordinación. Cuando el expediente ya está en consejo técnico, usted puede solicitar a la coordinación que le proporcionen su clave de profesor o profesora, mismo que le va a servir para gestionar su credencial y tramitar su acceso a todas las plataformas digitales que usan en la universidad. Una vez que el expediente sea revisado por el consejo y propongan un rango, se enviará a la división, donde la división van a revisar y ratificar el rango. Si todo va bien, avanzan el expediente y si no, regresa. El expediente, cuando llega a la DAIA en el estatus de generación de carta, se emite una carta al profesor o profesora por medio de correo electrónico indicándole si su expediente está completo o se le indica una fecha tentativa de entrega de algún documento en específico que tenga pendiente por entregar. Y una vez generando esta carta, se envía el expediente a Recursos Humanos para que continúen con el proceso y generen el pago correspondiente. Cualquier duda o aclaración respecto a su expediente electrónico, puede contactarme al teléfono 5950-4000 en la extensión 7721 o al correo mara.morales@ibero.mx, o también pueden contactar a Valeria Vázquez en la extensión 7830 o en el correo valeria.vazquez@ibero.mx. Gracias.